Acompañada de una persona que celebró la vida delante de todo. Estamos hablando de nuestro héroe de Malvina, a quien le damos la bienvenida en la tarde de Mix Magazine a Ricardo Castro. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, pero primero quiero aclararte que para mí yo no soy un héroe, sí, yo soy un veterano de guerra que sí tuve el privilegio de conocer a esos héroes que dieron la vida en defensa de la patria. Sí, héroes son los 649 compañeros que quedaron en Malvinas y bueno, ellos son los que merecen el reconocimiento. Yo tuve la suerte de conocer y ser amigo de más de uno de ellos. ¿Sí? Bueno, déjame a mí pensar que vos sos mi héroe, porque más allá de los que no pudieron volver, que no fue tu caso, gracias a Dios, vos te animaste y estuviste en ese suelo defendiendo mi vida. Entonces, para mí, mi sentimiento y mis ojos, vos sos un héroe de Malvinas. Más allá que para la sociedad seas el veterano de la guerra de Malvinas, a veces no reconocemos a las personas que tienen ese valor tan importante de héroe en vida, y yo quiero reconocértelo. Bueno, desde muchas gracias. Bueno, Ricardo, el otro día te encontré en el acto oficial del 25 de mayo y me preguntaba, mientras los miraba a todos ustedes ahí con la bandera argentina, ¿qué pasó con el Museo de Malvinas que yo quería tener en mi ciudad? Y está todavía en proyecto, estamos esperando de que en algún momento quizás nos llegue para comenzar un container como para poder guardar nuestras primeras cosas que son las que tenemos, que las que mostramos diariamente o cada vez que acudimos a una escuela, parte de ellas. Pero bien, todavía seguimos esperando la ayuda por parte del municipio, que en su momento nos dijo que iba a dar una mano para que esto se llevara adelante. ¿Sí? ¿Esto viene de la promesa de gestiones anteriores o la actual también prometió el Museo de Malvinas? No, esto viene de ahora, de este momento. En realidad, este container viene de esta gestión y bueno, estaríamos esperando su llegada. Tenemos el lugar para ponerlo donde nuestra asociación recibió un predio en Comodato, frente a Caballería, precisamente donde actualmente el municipio deja estacionados los vehículos municipales, las máquinas y los camiones. Bueno, ese es el lugar que nosotros tenemos predestinado como para llevar a cabo el museo. Tuvimos un par de intentos por intermedio de estos fondos, los cuales el gobierno municipal o el municipio entregaba para hacer ciertas obras en el municipio, pero las dos veces que participamos salimos tercero, perdimos por muy poquitos votos. En el presupuesto participativo. En el presupuesto participativo, uh-huh. Exactamente, no me salía la palabra. Bien. Pero bueno, de repente nos dimos cuenta de que competir contra una escuela que quizás no íbamos a conseguirlo nunca, ¿no? Porque a pesar de que yo sé que hay mucha gente que le interesa el tema de Malvinas, cuando hablamos de una escuela estamos hablando quizás de 300 chicos en un turno mañana, 300 chicos en un turno tarde, y donde si lo que están solicitando es un techo para que sus hijos puedan hacer gimnasia o así sea, tener sus recreos, los días de lluvia puedan hacerlo tranquilamente. Entonces contra eso no se puede competir, porque no va a haber papá que no quiera apoyar un proyecto como esos, que también son valederos, ¿no? Pero que debería quizás a lo mejor dividirse. Decir, bueno, cierta cantidad de dinero se puede gestionar para una escuela o darle a una escuela, porque estos fondos deberían salir de la provincia, ¿no? De educación. Tal cual. Y no precisamente de un proyecto de la municipalidad de Pinamar,
por, por eso. Entonces debería hacerse quizás compartido, y de esa manera tendrían la posibilidad otros proyectos que verdaderamente se han presentado y que también hubiesen sido interesantes para el resto de la comunidad, no solamente para la escuela, ¿sí? Tal cual, y bueno, y además, más allá de que un padre no quiera, como vos bien lo dijiste, colaborar con su hija, es decir, en la familia lo desheredan si llegara a votar en contra. Quizás la intención la tienen, Uh-huh. pero bueno, son muchos alumnos en una escuela y eso juega en contra 100%. Pero más allá de eso, tenerlos a ustedes y con todos los elementos que en una oportunidad me contaste vos y tus compañeros que tenían, para que llevan a las escuelas, donde le dan estas clases que yo digo, clases de historia para que los chicos no se olviden de Malvinas realmente. Son ustedes los que mantienen la historia viva. Y en realidad nosotros somos los que debemos dejar escrita la historia de Malvinas en Pinamar. Yo tengo ese compromiso, ¿no? Por eso soy uno de los principales, juntos con Carlos Aguilera y Carlos Bazanos, que son mis compañeros fieles, los cuales asistimos prácticamente a todas las escuelas. Después se puede sumar alguno más, pero siempre somos los tres que estamos presentes. Hemos conformado un equipo, nos hemos entendido y llevamos adelante estas charlas de acuerdo a quien tengamos adelante, si es un primer ciclo, un segundo ciclo. O sea, tenemos el material adecuado para cada edad, ¿no? Como así también para hacerlo hacia personas mayores con diferente material y con otro tipo de charlas que quizás a los chicos no le podemos contar, o para que no se impacten por imágenes y demás, las tenemos reservadas y hacemos otro tipo de evento, ¿no? Pero bien. Se convirtieron en docentes. Yo te puedo asegurar que es así como vos lo decís. Yo principalmente he tomado el compromiso de capacitarme para poder hacer esto, porque creo que en primer lugar las escuelas tienen que saber, si invitan a alguien a dar una charla, y más si son a los niños, tienen que saber qué material le van a dar y qué es verdaderamente lo que va a hablar esa persona. Nosotros hemos presentado los proyectos para diferentes ciclos en el Consejo Escolar, el cual nos ha habilitado en Pinamar para llevar adelante estas charlas, porque saben precisamente de qué es lo que le vamos a mostrar y se pueden quedar tranquilos de que no va a haber algo que los impacte o que esté fuera de lugar. Por eso muchas veces hay otras escuelas, las cuales son privadas, que tienen director, mejor dicho, de secciones propias, que a veces no hacen ese tipo de consultas. Es peligroso precisamente desconocer el material o la persona, lo que pueda llegar a decir, más si no la conoce o si no está encargado verdaderamente o tiene el material en la mano como para poder ver qué es lo que va a hablar sobre los chicos, ¿sí? Esto que decís es muy correcto, porque a veces puede haber muy buenas intenciones, pero hay personas que se preparan para poder ejercer la docencia, y que hay estos tips que seguramente no todos conocemos, y está buenísimo, y valoro muchísimo lo que hiciste en presentar a quien corresponde esta hermosa tarea de enseñar y hacer la historia de Malvinas acá en Pinamar. Yo principalmente te lo cuento, ¿sabes por qué? Porque hace poquitos días nos hemos enterado que ha habido en una escuela acá en Pinamar una persona que en realidad yo no soy quien, pero sí tengo el poder decir a quién se puede considerar veterano de guerra o no. Entonces, precisamente en una escuela hubo una persona que fue movilizada, o sea, no estuvo en el combate, no vivió lo que fue la guerra, y esa persona se presentó a una escuela donde dio una charla, la cual no entiendo o cuáles fueron los fundamentos como para poder dar una charla y de repente saber que habló
de bombas, de explosiones y de tiroteos y demás, cuando verdaderamente estuvo a más de 780 kilómetros del lugar donde vivimos nosotros este conflicto. Entonces, ¿qué le puede llegar a hablar a los chicos adelante? ¿Por qué? Porque nosotros, hoy por hoy, lo que estamos tratando de hacer es, si vamos nuevamente a la escuela, le damos un panorama diferente, lo que hacemos es quizás marearlos a los chicos. Entonces, yo creo que cada persona primero debería saber verificar que la persona que sea invitada verdaderamente sea un veterano de guerra, y que también tiene que tener presente qué documento o qué material le vas a presentar o en qué se basa su charla, ¿no? Tal cual. Es de acá de Pinamar. Exactamente. Y el colegio es de fue de Pinamar acá. y el colegio es de Pinamar. Nosotros Esto es grave. Esto es grave, por eso yo lo estoy diciendo, ¿sí? Uh-huh. Porque creo que, en primer lugar, veteranos somos todos aquellos que estuvimos dentro de las 200 millas marinas. Eso dice la ley, que contempla quién es veterano de guerra y quién no. Aquel que fue movilizado hacia el sur no es considerado veterano de guerra, ¿sí? Entonces, esta persona no puede estar haciendo este tipo de charlas porque, te vuelvo a reiterar, no sé qué le va a contar. Si yo puedo estar y entender que va a contar su experiencia personal, de que estuvo preparado, a punto de ir, o en qué situación está esa persona también, porque sabemos muy bien, y esto con todo respeto, muchísima gente que vino de Malvinas y que sufrió el horror de una guerra, de ver lo que significa la guerra, no vale la descripción, ¿no? Uh-huh. Pero quedó traumada psicológicamente, hasta tal punto que hubo un montón que se suicidaron. Es decir, que por eso recalqué esta buena actitud que tuviste de ir a la gente que se prepara como docente y mostrar un proyecto de trabajo para realizar en las escuelas. Ahora, digo yo, si existiera el museo, si ustedes estuvieran realmente todos agrupados y que todo el municipio o el estado tendría que pasar por este museo, por ustedes, para determinar cómo dar las charlas, para determinar quién entra a este museo, cómo se muestra, cómo se explica todo lo que respecta a la guerra de Malvinas, estos problemas no lo tendríamos en la actualidad. Mira, lo que nos suele ocurrir normalmente es que cuando vamos a las escuelas, quizás los docentes que están dando las clases no vivieron la guerra de Malvinas, eran muy chicos, son claro. Docentes que lo que tienen quizás es lo que pudieron ver en muy poco en libros, o lo que se habla cuando llega el 2 de abril y con nosotros quedan asombrados porque lo que hablamos lo hablamos tan natural, y de repente, te vuelvo a reiterar, somos 3. Esto no quiere decir que los otros no estén capacitados. A lo mejor nosotros somos más, lo tomamos de diferente manera y sabemos relacionarnos, y quizás los otros son más duros para poder abrirse en algo tan personal que te vuelvo a reiterar. Hablar entre nosotros, podemos hablar muchas cosas, pero hay personas que adelante de los demás se cohíben, ¿no? Entonces, además, hablar de bombardeos y de guerras, mirá lo que pasa en otros países, y que también acá hubo hechos donde gente que fue con cuchillos, con algún arma que sacó de su casa. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando se está hablando de guerra, de combate, porque los chicos hasta en los juegos lo tienen, el combate. ¿Y qué mensaje le vamos a dar? ¿Y cómo utilizar esas armas? ¿O qué significa una guerra? Y esto está buenísimo que ustedes expliquen, porque no es un juego, no es un videojuego la guerra. Es mucho más que eso y está lejos de serlo. Entonces hay que tener cuidado con lo que se explica dentro de los colegios. Por eso mismo vuelvo a recalcar, la persona que esté adelante tiene que estar preparada para hablar. Yo soy una persona de que aprendí a decir, yo no sé todo, pero sí puedo hablar lo que yo viví, y cuando yo no sé algo, no me gusta hablar de lo que no sé, prefiero decir, no lo sé, déjame que te averigüe, te lo pregunto y después te lo contesto. Dame un número, porque
no me gustaría, en primer lugar, dar una respuesta totalmente desconocida. Al contrario, quisiera que en realidad todos fuéramos así. Entonces, nosotros desde el momento que vamos a una escuela, no somos ni Rambo, no somos ninguna de estos, no contamos ninguna de estas historias, simplemente sabemos que cada uno cumplió una función y destacamos aquel que cocinó, aquel que curó, o sea, cada uno tenía una función que cumplir dentro de ese conflicto. Y bueno, cada cual debía llevar a cabo lo mejor que pueda su labor. Los combates fueron nocturnos. Miles de veces nos preguntan, ¿y mataste a alguien? Es lo primero que los chicos quieren saber. Seguro. Entonces, mi respuesta es, no sé, combatimos de noche. Yo no fui a ver si le pegué a alguien o sí o no. Yo disparé contra el enemigo como el enemigo lo hacía conmigo, ¿sí? Por eso tuvimos la baja que tuvimos, y así también los propios ingleses tuvieron baja por estos combates que no les fueron tan sencillos. Mirá la pregunta, ¿no? Claro, tienen delante a una persona que más allá es el héroe, es que mató a otro ser humano, ¿no? Uh-huh. Qué buen concepto, Pau, no es una pregunta insignificante la que te hacen los chicos, ¿no? No, pero también como en un momento quizás, en más de una ocasión, me han preguntado si volvería a la guerra. Yo siempre contesté que sí, volvería a la guerra, volvería para que no fuera mi hijo y para que no fueran ninguno de los otros hijos de familiares, amigos o propios argentinos, porque nosotros ya tenemos una experiencia de haber pasado por un conflicto. Entonces, no digo que soy un elite, pero tengo los conocimientos y de repente viví y estuve al filo de la muerte, porque estuve en el lugar preciso como para no volver, pero no era mi hora, ¿sí? Yo combatí con mucho orgullo, te lo digo. Yo combatí con el Regimiento 7 de Infantería, que fue la única unidad que más tiempo tuvo combate en Malvinas, que duró desde el 11 de junio al 14 de junio. Nosotros combatimos durante 3 noches, las noches eran larguísimas. A las 6 de la tarde ya oscurecía y hasta las 9 de la mañana no amanecía, y durante toda la noche se combatía. Y estábamos a 14 kilómetros de distancia, y el 11 a la noche, el 12 a la noche, el 13 a la noche combatimos durante esos 12 kilómetros que fuimos replegándonos a medida que nos íbamos defendiendo y juntando, reagrupándonos con otros compañeros que quedaban detrás, y hasta el 14 de junio que llegamos al pueblo, porque ya el orden de atacar que tenían los ingleses siempre fue no menor de 5-1. Entonces era mayor cantidad la que ellos tenían de soldados, y aquellos que combatieron lo hicieron solamente una noche. Eran las propias tropas se renovaban. Nosotros durante esos días del 11 en adelante, durante el día estábamos quietos, no comíamos, no nos movíamos, porque éramos visibles y éramos fácil para que un francotirador a distancia pudiera matarnos. Entonces, durante el día nos quedábamos donde habíamos quedado y quietos hasta nuevamente, cuando bajaba la luz, poder utilizar el factor de la oscuridad como para poder nuclearnos, organizarnos y volver a tratar de formar el frente, y a su vez seguir replegándonos, porque era lo que nos llevaba al combate, porque ya verdaderamente se había perdido el objetivo, que era el punto más alto que ellos querían tomar, que era el Monte London, pero a pesar de todo estuvieron 3 días para poder lograr ese objetivo, ¿sí? 3 días que ustedes lo detuvieron. Exactamente. ¿Ustedes se consideran reconocidos por la sociedad? Por la sociedad sí, la sociedad recuerda, nos tiene presente. Lo que desgraciadamente no estamos reconocidos, o lo que seguimos viendo, que no seguimos estando presentes, es para
para la democracia, digamos, ¿no? Porque la democracia siempre nos escondió. Y los objetivos que nosotros hemos cumplido hasta el día de hoy fueron luchas propias de los veteranos, ¿sí? En este caso te estoy diciendo desde tener la pensión hasta el día de hoy. Y a pesar de todo, con pensión y todo, estamos a veces renegando porque no tenemos obra social, porque no la cortan, porque no tenemos dónde atendernos, porque hasta el día de hoy siguen habiendo suicidios. Ya llevamos a 36 años, llevamos más muertos en el continente que en la propia guerra, ¿sí? O sea que esto ocurre por el abandono del Estado. Vos imaginate que en 36 años solamente se han hecho 2 reconocimientos médicos, pero para sacar características y sacar, mejor dicho, porcentaje de la gente que está afectada, pero no fue hecho para buscar una solución al problema, ¿sí? O sea que esta lucha en realidad, como digo yo, o como decimos nosotros, seguimos en lucha todos los días y reclamándole al Estado los que realmente nos deben, ¿no? Y nos debe en sentido a reconocimiento, porque el Estado a nosotros nos reconoce recién a partir del año 89 y nosotros, la guerra fue en el año 82, o sea, nosotros tenemos un vacío de casi 8 años y 9 meses donde nos tuvimos que reinsertar en la sociedad. Cuando sabíamos que éramos veteranos no nos daban trabajo. Yo tuve el privilegio de poder empezar a militar en los centros de veteranos de guerra en la provincia de Buenos Aires, donde participé con la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lanús, que fue el primer proyecto que se presentó y de donde nace nuestra pensión nacional, y como eso, bueno, tuve la posibilidad de recorrer el país en más de una ocasión con la Unión, ¿no? Con la Unión que en su momento también tuvimos el apoyo por parte del Ejército. También debo reconocer que hubo un momento donde fuimos seleccionados una cierta cantidad de personas llamados, convocados por el Ejército, donde nos dijeron, bueno muchachos, ustedes tienen que empezar a pelear por ustedes porque nadie va a hacer nada. Nosotros lo que podemos hacer es darle las instalaciones militares y 6 pasajes mensuales como para que ustedes empiecen a organizar los centros de veteranos de guerra y en conjunto poder reclamarle a la democracia o a la sociedad su reconocimiento, su pensión y bueno, así nos formamos. Así lo formaron ustedes. Y ahora quiero hablarte de 3 mujeres, como dije al principio, que van a estar en Pinamar este sábado. Recordamos a toda la gente, a nuestros oyentes, que esta semana estamos invocados lo que va a ser el fin de semana de Ni Una Menos, esta violencia de género que no deja de existir, desgraciadamente. Pero hay 3 veteranas también, 3 mujeres que fueron a la guerra, que creo que fueron menos reconocidas tal vez que los soldados, que van a estar dando una charla en el Teatro de la Torre este 2 de junio a las 15 horas. Bien, sí, en realidad creo que son 7 en total. Las que fueron reconocidas tardaron mucho tiempo en ser reconocidas. Y bueno, las que estarían visitándonos son Alicia Mabel Reynoso, Estela Maris Morales y Ana María Macito, que son que tuvieron el rol de ser enfermeras en el hospital, digamos, de campaña que estaba construido o hecho en Malvinas, ¿no? Uh-huh. Ellas fueron muy importantes lo que han hecho. Nosotros las vamos a estar acompañando como se merecen, porque hay que reconocer que ellas tuvieron mucho que ver con la salud, ¿no? Con las primeras atenciones que le dieron a nuestros compañeros los heridos, y quizás a más de uno le han salvado la vida. Entonces nuestro reconocimiento es grande hacia ellas y bueno, vamos a estar presentes acompañándolas en este evento donde
nosotros también queremos reconocerle y agradecerle lo que han hecho en la guerra, ¿sí? Bueno, qué lindo. Nos vamos a ver entonces el sábado, por supuesto. Qué lindo que haya llegado, ¿no? Sí, Para sí. 7 mujeres, el por qué también, esto nos preguntamos como sociedad, por qué no estaban reconocidas dentro de la guerra de Malvinas, que fueron, atendieron, asistieron y colaboraron de una manera u otra, pero estuvieron ahí en la guerra. Sí, se tardó mucho en reconocer o saber que existieron estas Que mujeres. saber que existieron. Exacto. Eso En el es caso lo que me mío, sorprende. que yo no tuve un paso por el hospital de campaña, no las pude ver, o sea, no las vi, ¿sí? Pero sí todos aquellos que fueron atendidos o que medianamente pasaron por ahí, tuvieron la posibilidad de verlas. Y bueno, después no te olvides que el ejército en su momento tapó muchas cosas y la democracia también, y bueno, tardó su reconocimiento, pero llegaron por lo menos a hacerlo a tiempo, aunque hayan pasado 36 años. Como te puedo reiterar, Claro. tanto nosotros como ellas siguieron luchando para poder tenerlo, ¿no? Ese Tal cual. reconocimiento. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Seguiremos pidiendo el Museo de Malvinas para Pinamar. Espero que así llegue. Y te espero entonces, nos vemos este sábado. Vamos a ir juntos al Teatro de la Torre para reconocer a estas mujeres que también son compañeras de ustedes. Bueno, muchas gracias de ya por invitarme, por poder contar esto, lo que estuvimos hablando, que es muy importante. Y bueno, todo aquel que quiera tener, por ejemplo, en las escuelas, saben que estamos, nuestra asociación está en el polideportivo, y si no, te puedo dar el número de teléfono como para que Por se favor. comunique para el tema de las charlas. Estamos dispuestos en horarios, lo arreglamos y vamos con todo el material como para poder llevarlas a cabo. Y bueno, mi celular es 2267 67 5189, ¿sí? ¿Y en el Polideportivo qué día están? En el polideportivo nosotros nos reunimos todos los martes a las 20 y 30 horas. Tenemos reunión y cena, ¿no? En el polideportivo. Tal cual. Ahora voy a hacer una queja de género. Muchas veces dijeron, la tenemos que invitar al asadito. ¿Son machistas nuestros héroes? ¿Que no invitan a las mujeres? ¿Solo periodistas varones? No, para nada. Mira, cuando quieras, es más, si quieres el próximo martes te invitamos, te esperamos a las 8:30 de la noche y ahí, bueno, te vamos a agasajar. Ya está hecho el reclamo feminista. No. Bueno, Bien. me alegro muchísimo tenerte acá, Ricardo. Dale, muchas gracias, Karen. No, por favor. Bien. Y lo escucharon, nuestro héroe de Malvinas, ex veterano de guerra. Estábamos hablando con Ricardo Castro. Quédate con nosotros, ya venimos. Le he pedido